Buenas tardes. Damos inicio a la 11ª sesión de nuestro ciclo de narrativas del siglo XXI. En este caso le corresponde a Javier Elgueta hablarnos de una novela, María Sánchez, Tierra de Mujeres, que se va a adentrar, bueno, pues en el fenómeno de la España vaciada, del neoruralismo. Él ya se ocupó de una obra de Daniel Gascón, que más o menos vino a tratar este mismo asunto, aunque con una vertiente humorística muy distinta de la que vamos a encontrar en esta novela. Javier Elgueta Manso, como veis, está ahora en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, está trabajando con los temas de su tesis, dedicado fundamentalmente a los poetas místicos del momento presente. Ha sido profesor en la Universidad de Alcalá cuando estuvo como becario con nosotros, fue también docente en la Universidad de Almería y también en la Universidad de Comillas en Cantabria. Así que le doy ya paso para que, en fin, para que nos cuente, ¿no?, todas las paradojas que encierra este texto, al que yo no quiero dar nombre para que lo haga él. Javier, gracias. Bueno, gracias a ti, Fernando. De nuevo, también gracias a todos los presentes, a los amigos, a los alumnos de Fernando por estar aquí, aunque ya hayan comenzado, ¿no? Según me comentaron, casi las vacaciones, y espero que os resulte útil, ¿no? De la charla y sobre todo que luego se haga un conversatorio, ¿no? Como llaman aquí. Y efectivamente me acerco a Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar del mundo rural, y con una paradoja que es la de sí, cómo ha acabado una suerte de ensayo narrativo, se puede decir, en un ciclo de narrativa. Bueno, pues hablaré de esto sobre todo en toda la ponencia y paso ya a, a ella, ¿no? En primer lugar, eh, esta cita de la propia obra. Puede doler un color, la ausencia, el vacío, la soledad, la intemperie, la nieve, el llanto, todo concentrado en un blanco insolente. Bueno, María Sánchez se refiere sobre todo a esa asociación que se da en el imaginario entre esos elementos, ¿no? Los de la ausencia, los del blanco, los de la nada, asociado, por supuesto, a una realidad, la del mundo rural, y también la de la pérdida de los seres familiares, queridos y de la propia memoria, ¿no? Yo he elegido una foto que precisamente no apela al no color, en cierto modo, sino al color, pero apela a otros modos de señalar la ausencia. No sé si finalmente creo que no vamos a contar con una alumna y también amiga que tuve en el CIES, Marina Serrano, que podría hablar también, ¿no?, de lo que suponen las fotografías, por ejemplo, en esta obra. Y bueno, humildemente yo he querido, como hice el año pasado también, mostrar algunas de las fotografías que de manera amateur he realizado en el pueblo de mi madre, en el pueblo de mi generación, de la generación materna, porque en el fondo creo que si hay una manera de entrar a esta obra es precisamente desde la afectividad, y eso ya está señalado en el propio subtítulo de la misma. Y bueno, pues fotográficamente aquí, desde la sombra, desde lo difuminado, también se señala la ausencia de los seres queridos, ¿no?, que en muchos de los casos ya se han ido. Tres marcos, tres elementos del marco teórico, ¿no? La elección de la novela, el problema de la neoruralidad y pues presentar a la autora, ¿no? Que menos. De nuevo la cito en este paratexto que abre la obra. A mi familia, a aquellos y aquellas y aquellos que trabajaron y cuidaron la tierra, perdón por la errata, y nunca fueron reconocidos. Para ellos escribo. Memoria y afectividad creo que es la suma de elementos que puede explicar la escritura de esta obra. No solo, ¿no?, de toda, en fondo, de toda su trayectoria literaria y diría yo etnográfica, pero principalmente Tierra de Mujeres. Claro, hay que situarse en esta teoría de los afectos, incluso en lo que llaman giro afectivo, para poder vislumbrar
lo que supone la mirada, otra palabra del subtítulo, de María Sánchez respecto de otras propuestas de la visión de lo rural en España, sobre todo desde la estética, desde el arte, desde el testimonio. No desarrollo la teoría de los afectos, lo dejo, supongo que también muchos de vosotros ya estáis habituados a estos conceptos, pero que quiero incluirlo para poder comprender bien el fenómeno. Y luego también un trayecto que es fundamental de palabras que aparecen mucho en esta novela, a veces indirectamente, ¿no? La escucha del pasado, eso es muy importante, la escucha de la intrahistoria, luego citaremos a Unamuno, la posibilidad de ser portavoces, también lo desarrollaré un poco más adelante, ¿no? Es el gran objetivo, ¿no? De la comunicación literaria que hace María Sánchez, es decir, de puertas hacia afuera, porque de puertas hacia adentro el proyecto tiene, este proyecto ensayístico narrativo tiene otros fines, y la idea de visibilizar, ¿no? Que se conecta claramente con el de dar voz. Este sería el primer elemento fundamental que quiero tratar, y el segundo, la problemática de qué es este objeto, ¿no? Este artefacto literario, dónde podemos situarlo. Aquí tengo que señalar, pues humildemente, que en un primer momento mi acercamiento, ojeando la obra, pensaba que era todavía más narrativo de lo que finalmente ha resultado, y por eso lo propuse al ciclo, ¿no? Solo hay que ver, en algunas librerías, en algunas reseñas se las sitúa como novela, o al menos en las secciones de narrativa. La introducción, que es lo que leí en su momento, apelaba directamente a un proyecto narrativo, pero claro, cuando ya volví a la novela después de haberlo propuesto, me di cuenta que era en realidad un híbrido, que si sitúas quizás más en el ensayo, o así han querido situarlo, pero no quise retirarlo del ciclo, no solamente por los problemas que podía dar a Fernando para la organización y con el resto de compañeros, sino también porque me parecía me parecía interesante, ¿no? Digo, bueno, vamos a analizar la narratividad que puede llegar a existir en lo que se supone que es un ensayo, para hacer algo a lo mejor un poco distinto y que espero que encaje, ¿no? Y así, pues claro, habrá que tratar mínimamente un poco la teoría del ensayo dentro del mapa genológico, ¿no? También de nuestra propia historia de la literatura. La obra comienza, como habéis visto, en un repaso de las fotografías, algunas fotografías que tiene la autora en la casa de sus familiares. En ese sentido, por eso, igual que hice el año pasado, he querido traer fotografías personales, porque creo que no se puede llegar a entender todo lo que intenta hacer María Sánchez sin rescatar en el fondo nuestros propios recuerdos e intentar reconocernos. Las circunstancias son distintas, ¿no? Porque María Sánchez ha mantenido una línea de continuidad con el campo, ella trabaja en el campo constantemente, está regresando al ámbito familiar. En mi caso no ha sido así, el pueblo es ese lugar al que íbamos de vacaciones, y sin embargo, pues para mí también es casi la geografía sentimental, ¿no? Y echar una mirada a estas fotografías, algunas que descubría esta misma semana, por ejemplo esta de mi madre con mi abuelo trillando en las eras, eh, daban un poco sobre todo de volumen, ¿no? De dimensiones reales a la propuesta de María Sánchez aquí, ¿no? El rescate de la memoria desde la fotografía, desde ese silencio, desde ese vacío, desde ese blanco o crema, ¿no? que tienen estas fotografías, ¿no? Por supuesto, la mujer rural, aquí está mi tía, mi madre de pequeña, supongo que en unas fiestas patronales con los trajes regionales de Zamora. Desde aquí tenemos que acceder, desde lo afectivo, ¿no? En cuanto al marco, siguiendo con el marco teórico, lo neorrural. Pongo entre paréntesis porque lo diré seguramente después también, ¿no? El proyecto, yo creo que el proyecto de María Sánchez lo podemos situar en la neoruralidad, pero yo pienso que ella no lo siente como tal, ¿no? Por lo que he dicho de esa línea de continuidad, ¿no? No voy a desarrollar muchos conceptos teóricos que ya expliqué el año pasado para centrarme en la parte narrativa. Al final esto tiene que ver con una asignatura de narrativa, pero básicamente lo neorrural tiene que ver
desde mi punto de vista, o bien con una mirada desde fuera, que a veces hacemos sobre todo desde la literatura, en nuestro caso, o bien con unos fenómenos de regreso, no tanto de regreso, no siempre de regreso a los orígenes familiares, como de una suerte de regreso especie a unos orígenes que a veces pensamos arquetípicos, ¿no? Se habla de neocampesinos para poder hablar fielmente de neorural, es decir, de personas que deciden cambiar su vida, integrarse de manera más o menos coherente, eso también se podría estudiar de forma crítica, en el campo, empezar a trabajar el campo. Un caso que parece que sí es cierto es el de Santiago Lorenzo, el escritor de Los Asquerosos, otra de estas novelas neorurales, además paródicas, que parece que sí que está viviendo en una aldea segoviana y dedicándose, entre otras cosas, al cultivo de ajos, ¿no? Pues a esto nos referimos más bien con lo de neorural y no tanto a las personas que han mantenido una línea generacional de trabajo en el campo. En el caso de María Sánchez, de veterinaria. De hecho, ella siempre lo dice. Bueno, al menos yo la he escuchado un par de veces, una de ellas precisamente en Zamora. Yo soy veterinaria, una veterinaria que escribe, ¿no? No hay que darle la inversión, porque desde ahí surge la identidad verdadera de la autora. Ahora iremos a la intrahistoria. Cuando estamos pensando estos fenómenos, hay que pensar en una dinámica general. Ahí tenéis unos datos de las Naciones Unidas, ¿no? El hecho de que ya lo estamos viendo también en nuestro propio país, pero es un fenómeno general, ¿no? La urbanización del mundo, ¿no? Bueno, yo estoy en Ciudad de México, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Se dice que son entre 20 y 26 millones de habitantes en la ciudad, para que os hagáis una idea. Y es de las ciudades más grandes del mundo, pero hay otros casos que también conocéis. En cuanto a, siguiendo con esta línea de lo que puede llegar, de lo rural o no rural, también hay que poner como base para comprender todo un contraste entre lo que aquí llamo mística de la ruralidad, es decir, esa idealización que se ha hecho tanto del campesino como de su tradición, como del pueblo o del concepto campo, frente a las teorías críticas contemporáneas. Y el año pasado citaba a Raymond Williams cuando señalaba aquello desde el neomarxismo, que hay que diferenciar entre campo y paisaje. Y lo que nosotros hemos leído a través de gran parte de autores, sobre todo el crítica a los románticos, es el paisaje, ¿no? Y en este sentido, pues también traigo citas, pues desde la de Miguel Delibes, ¿no? Aquella de que Castilla son 9 meses de invierno y 3 de infierno, o bueno, un poco también una cita familiar, ¿no? De mi tío Deo Gracias, cuando critica a los posmodernos, lo que él entiende por posmodernos, que en el fondo son varios de estos neorurales o muchas veces políticos que intentan hablar del campo sin conocerlo, una crítica que también hace María Sánchez en esta obra, y él decía, pues bueno, yo lo tomo como un testimonio también de una persona que ha trabajado en el campo y esto que siempre dice él, ¿no? De yo mandaba a estos posmodernos a escardar remolacha a las 4 de la mañana. Pues claro, escardar remolacha a las 4 de la mañana efectivamente no tiene nada que ver con la imagen idealizada que se puede dar al campo, este beatus ille del que también hablaremos a continuación, ¿no? Y claro, esas teorías críticas, pues es muy importante ver, por ejemplo, la de la ecocrítica. Quería señalar este grupo de investigación que tenéis en la Universidad de Alcalá, sobre todo los alumnos que a lo mejor no lo conozcan se pueden sentir interesados. Ecocrítica y humanidades ambientales, si no recuerdo mal, es el nombre de, o sea, los objetivos principales del GIECO, y luego también la perspectiva del ecofeminismo. Habría que ampliar un poco aquí, porque gran parte del ecofeminismo, y aquí estoy hablando un poco también por conversaciones con compañeras que trabajan más los estudios de género que yo, acaba regresando, como en cierto modo, de manera sutil, hace también María Sánchez, a el fondo mítico de los pueblos, a la idea de que en origen las divinidades son maternas, a la unidad entre tierra y lo femenino, y acaban en una neoespiritualización, ¿no? Bueno, tanto es así que, por ejemplo, el caso de María Sánchez acaba citando a los navajos, ¿no? Acaba citando relatos de
pueblos o comunidades indígenas. Por último, tampoco voy a desarrollar, lo hice un poco el año pasado y creo que no es el objetivo tanto porque esto está entre lo literario, lo etnográfico, está también en varias áreas. Hay una literatura no rural en España que se ha tratado, que se ha trabajado. Yo sobre todo me baso en el artículo de Vicente Luis Mora y como os comentaba el año pasado, bueno, por el vértigo de nuestros tiempos, ahora las modas literarias duran una década, poco más, y ha habido una evolución del género desde su nacimiento hasta la parodia. No creo, sinceramente, que se hayan escrito todavía las mejores novelas que se puedan asignar a lo neo-rural, todavía quedan, pero ya se han dado dos parodias muy interesantes, ¿no? Como Un hipster en la España vacía, que traté el año pasado de Daniel Gascón, o Los asquerosos de Santiago Lorenzo. Mientras que parece que en la poesía y el ensayo, que para algunos podrían ser géneros más asentados en la afectividad, todavía se continúa con esta mirada no paródica, ¿no? O sea, es más difícil encontrar ese modo de presentar un fenómeno. Lo afectivo está muy presente en los títulos de algunos de esos ensayos, a veces entre ensayo y lo narrativo, como el caso de María Sánchez, que os traigo aquí, por poner tan solo dos casos. Quería citar la intrahistoria de Unamuno. ¿Por qué? Porque la dialéctica entre la voz o ruido y el silencio explica muy bien lo que está tratando, o sea, la manera en que María Sánchez aborda esta materia. Y voy a leer a Unamuno, ¿no? Porque merece la pena que nos expliquemos, ¿no? Ver su visión de la intrahistoria. No aparece la palabra como tal, pero María Sánchez está tratando de rescatar a una parte de esos olvidados, que quiénes son las mujeres trabajadoras del campo. Las olas de la historia, con su rumor y su espuma, que reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristalizada así, una capa dura, no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso ardiente que lleva dentro. Perdón, foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Esa labor que, como la de las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia, ¿no? En cuanto a la autora, unos datos básicos. Señalar la jerarquía, primero veterinaria, después escritora, su interdisciplinaridad, de hecho ha recibido numerosos galardones o méritos en ámbitos muy distintos, y en cuanto a su obra, las otras las podéis las conocer, ¿no? Porque al final han salido librerías, etc. Pero yo me centraría mucho en la raíz, de donde emana todo, que es al final su blog, ¿no? El blog también como la blogosfera, ¿no? También como fenómeno literario, en este caso etnográfico. De verdad, muy interesante, acercaos a él, podéis comprobar cómo algunos de esos proyectos, como el de Almáciga, proviene inicialmente de este blog, aparecen fotografías, es decir, también en lo intermedial se enriquece mucho la comprensión del proyecto de María Sánchez, un proyecto que es conjunto, que es global y que de vez en cuando se concreta en piezas literarias. Bien, cerrando este marco teórico, vamos a entrar ya al análisis, obviamente, de Tierra de Mujeres, ¿no? Que estoy recordando que al final no he puesto sobre la mesa la reflexión, lo tenía en los borradores, pero no he llegado a incluirlo y me alegro de acordarme. La autora habla de patria, creo recordar, si no, vamos, estoy seguro porque lo tengo citado, habla de patria para mencionar muchas veces esta tierra de mujeres, ¿no? Y estos años se ha puesto en debate, y estos meses, no recuerdo cuándo fue
la ministra cuando lo mencionó, pero debe ser hace unos meses, me ponéis un poco al día también de la política española, mencionó el concepto de matria, ¿no? Y yo también lo he pensado cuando pienso en esa geografía sentimental de mis ascendientes, pienso en una patria o pienso en una matria, ¿no? En este caso en el entorno rural de la Castilla despoblada, etcétera, 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 ¿no? Pues ahí queda, ¿no? Para reflexionar sobre el fenómeno y sobre la obra de María Sánchez. En primer lugar, hay que situarlo en el mapa de los géneros literarios. Y luego, si da tiempo, y si no, de verdad que no me preocupa, y perdón por ser un poco radical en este sentido, ¿cuál es la función y cuáles son los principales temas de la obra? Porque eso es mucho más evidente, ¿no? Y yo creo que todos los que lo habéis leído habéis llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Bien, a lo Magritte hay que pensar que esto no es una novela, efectivamente, pero sin duda es un proyecto narrativo. Y eso es la principal hipótesis que quiero defender, ¿no? Para poder además incluirla en este ciclo que dirige Fernando Gómez Redondo. En cuanto a la teoría de los géneros, algunos lo vamos a desarrollar después. El concepto de ensayo, tiene mucho de manifiesto político, memorias, autobiografía, entre interrogaciones, autoficción. No he querido meterme, en parte porque no soy un especialista en autoficción, en parte porque de verdad pienso que María Sánchez en ningún caso está tratando de llevar este ejercicio, ¿no? Para llevar a cabo un ejercicio de autoficción en la narrativa me parece que hay que tener una conciencia del hecho, un objetivo claro y tiene que haber una ironía, no una parodia, perdón, pero una ironía de algún modo con ese proyecto, cosa que aquí no ocurre, ¿no? Y, claro, a mí la autoficción chocaría mucho a veces a lo mejor con la idea de manifiesto político. Y por último, la idea de historias de vida. He pensado en otro de los maestros, ¿no? de la Universidad de Alcalá, lo que hemos aprendido con José Manuel Pedrosa. A mí me parece que está de fondo. Hablar de historias de vida para el caso de María Sánchez quizás sea pronto porque es muy joven, pero de fondo están muchas de las historias de vida que ella ha ido escuchando, ¿no? Aquí tenéis una definición desde la antropología para comprender por qué tiene tanto de etnográfico este relato y por qué los antropólogos que quieran estudiar el campo en España creo que tienen que pasar necesariamente por su obra. En cuanto a lo que específicamente nos concierne, que son los estudios literarios, el término ensayo aparece. De hecho, en cuanto que la paratextualidad nos marca ya esa noción, en la contraportada se dice que es un ensayo, ya se crea un horizonte de expectativas para el lector, ¿no? Y ya se le sitúa en un nivel del mapa genológico. Ahora bien, quizás por ello hay que reivindicar, por esta situación tan fija que se hace, hay que reivindicar todo lo que tiene de híbrido este ensayo narrativo, ¿no? La autora solo utiliza 3 veces el término ensayo en su obra. Y en la introducción queda bastante claro que ella pretende hacer un ensayo, pero se da una paradoja. Y es que habla de que está haciendo un ensayo en el mismo apartado en que dice que va a hacer una narrativa, que va a desarrollar una narrativa de lo invisible, de las invisibilizadas, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, ya con esta paradoja podemos entender muy bien eh, las dificultades que podemos llegar a tener para situarlo, que no para comprenderlo. Cito, para también que quien no haya podido leer la obra empiece a entender un poco mejor de qué se trata. Este ensayo, que crece a partir de aquí, como las vainas enrolladas del trébol, carretón que se enganchan al lomo, ovejas transhumantes para germinar a miles y miles de kilómetros del lugar donde nacieron, es simplemente eso, una llegada, espero que no demasiado tarde, a lo que conforma mi narrativa invisible, a las que no se nombraron y existieron, a las que siguen ahí, en la sombra, con voz, pero que no se oyen porque no hay espacio ni altavoz posible para ellas. Bueno, esto conecta claramente con la cita de Unamuno, con el concepto de intrahistoria. Este ensayo es una mano, al fin,
decidida a alargar y trasplantar, a cuidar lo afectivo, antes de que los marquitos de nuestras casas queden completamente huérfanos, callados, vacíos, sin que nadie los mire, ¿no? Otro fenómeno de la España despoblada, ¿no? El ver cómo año tras año las casas van cayéndose, van deteriorándose, etcétera. Esto en cuanto a ensayo. En cuanto al elemento, ¿qué nos dice la autora sobre lo que es su obra, sobre el género? Es fundamental, tan fundamental como la voz que elige el narrador es el género, ¿no? Al que se adscribe el autor. Claro, ha habido varias maneras de entender lo que significa el ensayo en el mapa de los géneros literarios. Y en primer lugar voy a hablar de la hibridez y en segundo de este concepto de literatura anfibia que ha propuesto Chico. Bueno, no es exclusivamente suyo el término, ¿no? Pero que se puede aplicar a algunas novelas que se están haciendo, novelas o ensayos que se están haciendo en los últimos años. Tenéis ahí una serie de teóricos antiguos y modernos, desde Adorno, que habla del concepto de herejía del ensayo, en cierto modo, quizás presentar esta obra en un ciclo de narrativa también sea un poco herético, o Jordi Gracia y Domingo Ródenas de Moya, desde la Pompeu Fabra, hace unos años estuvo en un congreso precisamente sobre el ensayo, son de los principales teóricos del ensayo junto a Rodríguez de la Flor en Salamanca, etcétera, señalan: para el ensayista nato, la incertidumbre no es paralizante, sino incitadora, y la complejidad no es inhibidora, sino estimulante. Es decir, que el ensayo, que a veces ha sido denostado como cajón desastre, es un terreno muy fértil, un espacio muy fértil para todo tipo de experimentaciones literarias, que pueden estar marcadas por esos términos que yo señalo: la hibridez, la polifonía, incluso lo intermedial, que se aprecia en esta obra, pero sobre todo en el blog de María Sánchez, al estar presentes imágenes, dibujos, esquemas de su propio cuaderno de campo, anotaciones, borradores, etcétera. El caso es que tiene sentido incluirlo en un ciclo de narrativa, porque Alex Chico, en un artículo de Cuadernos Hispanoamericanos de este mismo año, hablaba de una literatura anfibia, mencionaba también este concepto de novelas de ensayo-ficción, a veces invirtiéndose, ensayos que se acercan a la novela, y entre ellos situaba el de Sergio del Molino, La España vacía, que claro está en este mismo marco de la producción en que está Tierra de Mujeres o en que están las novelas que hemos aludido anteriormente. El pensar que un ensayo como el de Sergio del Molino pueda llegar a ser puede llegar a ser un proyecto narrativo, porque también empieza en primera persona, también comienza con un trazado, con un itinerario, con un viaje dentro de esos pueblos, o carreteras secundarias también es otro título, ¿no? Que está situado, ¿no? Entre lo biográfico, lo narrativo y lo ensayístico, ¿no? De difícil ubicación. En cuanto al manifiesto político, hay momentos, hay algunos extractos de la obra que, bueno, en otro tiempo, ahora es que vivimos en la época de la velocidad y de la liquidez, todo se diluye. Yo creo que incluso el fenómeno María Sánchez, aunque sigue estando muy presente a veces en los medios, también ha sido un poco subsumido por nuevas modas literarias que se van superponiendo, pero yo creo que en otro tiempo, con menos saturación de información, con menos infoxicación, ¿no? Como dicen, algunos extractos de esta obra hubieran podido servir de manifiesto político, ¿no? Pero manifiesto para un movimiento político de consistencia que a lo mejor se hubiera concretado asociaciones, aunque ya está integrada también en asociaciones o en partidos políticos, ¿no? Pongamos esto en comunión con lo que está ocurriendo en la política española, ¿no? Con la llegada de nuevos partidos como Teruel Existe o Soria Ya, que comenzaron precisamente como asociaciones. Y fijémonos en la reivindicación, en el imperativo, en la apóstrofe que utiliza en alguna de estas citas María Sánchez. Tenemos que hablar, alzar la voz, escribir. Queremos un medio rural feminista, una tierra llena de igualdad. Amigas, hermanas, compañeras, sí,
creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Está interpelando, ¿no? Me recuerda, estos momentos pues me recuerda al tipo de ensayo de Hessel, ¿no? Por ejemplo, indignaos, ¿no? Es cierto modo, es un imperativo y una interpelación muy directa a una comunidad concreta de la sociedad. Y aterrizando ya en la narrativa, hay que comenzar como filólogos que somos en el empleo. ¿Cómo aparecen esos términos en la propia autora? Porque esta tiene mucho de metaficción, esta obra, ¿no? De metatextualidad, metarreflexión, metaficción. En primer lugar, la introducción, una narrativa invisible, y cito: esta es mi narrativa invisible, mi casa en llamas, que nunca espera el último ladrillo ni a la palabra para estar lista para que la habiten. Será así la escritura, algo que nunca espera, que surge sin más y se impone. También empleo de historia, por ejemplo, al citar intertextualmente, de nuevo, fenómenos metaliterarios, cuaderno de campo. Tuve que escribir y publicar un libro, cuaderno de campo, en primer lugar escribe el poemario, para que las historias de mi familia comenzaran a caminar solas por la casa, sin miedo ni pudor. En definitiva, creo que si podemos hablar de un proyecto narrativo en que se inserta Tierra de Mujeres, por un lado, una narrativa invisible, ¿de qué? De las invisibilizadas, de fenómenos invisibilizados, y por otro lado, con la suma, o podríamos decir, narrativa en que se narra, perdón la redundancia, historias de vida, utilizando los dos términos fundamentales, creo yo, para comprender la narratividad. Y ya, yendo nivel por nivel, recordando un poco lo que aprendí, igual que vosotros en las clases de Fernando, aunque lo tengo un poco más alejado, y por eso espero que me corrijáis, reviséis todo lo que sea necesario. ¿Por qué podemos hablar o cómo podemos llegar a hablar de narratividad en esta obra? En primer lugar, ¿cuál es el sustrato del que nace la necesidad? Es muy importante esta palabra, de escritura. Los relatos orales y los testimonios que día a día va acumulando la autora, ¿no? En una conversación, no sé si fue en un congreso, recuerdo que le traje una cita de Cioran que decía, Émile Cioran, el filósofo rumano-francés, que decía, algo así, voy a parafrasear mal, ¿no? Que él había aprendido más de unos pastores en Transilvania que de toda la historia de la filosofía, ¿no? Y decía María Sánchez, claro, porque lo fundamental es la escucha. Y esta palabra que ya hemos señalado en la introducción viene aquí, ¿no? El relato oral y el testimonio es el que ella ha recibido, ¿no? Que ella ha recibido, y ahora lo diré un poco más ampliamente. También relatos míticos, ¿no? No son los fundamentales, pero están presentes, ¿no? Incluso indígenas, como os hemos citado, de los navajos, ¿no? Claro, la realidad española es distinta a la que puedo, por ejemplo, yo conocer aquí en México, o lo que se puede tratar en México, ¿no? Cuando hablamos de lo indígena. En México todavía hay 68 lenguas vivas, eso significa que hay más de 50 comunidades indígenas con un sistema, con una cosmovisión del mundo distinta a la nuestra. En España esto se aborda de otro modo, no tenemos esa realidad tan rica, se ha perdido, pero igualmente sí que se puede echar mano, sobre todo, como dije antes, desde el ecofeminismo, de estas tradiciones, ¿no? Y el relato mítico es que hay proceso de mitificación dentro de la obra. Pensemos en la segunda parte, pensemos en cómo titulan los capítulos referidos a la línea materna y femenina de su familia. Tatarabuela Alcornoque, capítulo 2. Capítulo 3. Abuela Huerto, capítulo 4. Mamá Olivo. Bueno, la relación es directa, creo que no hace falta hablar más sobre este aspecto. ¿Dónde está también esas fuentes en la narrativa, ¿no? Ya está diciendo todo el rato, y aquí nos vamos a la metaficción, que luego también mencionaré, que estaba leyendo, constantemente se la ve leyendo novelas, poesía, ensayo también, sobre todo ensayo científico, que muchas veces los ensayos científicos son los que dan arranque a todo el desarrollo de los capítulos. En cuanto al concepto de ficción,
para resumir un poco y que no se alargue tanto, hay que decir dos cosas. Por un lado, está la posibilidad de que ella se plantee que la dificultad de separar realidad de ficción para entender lo que está viviendo y lo que está expresando, pero por otro lado hay una crítica a lo que hemos dicho en el marco teórico, a la mística de la ruralidad, a la mística del campo, a la ficcionalización y por lo tanto al estereotipo, ahí no me sale el verbo, que se hace sobre el campo, sobre el campesinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay un capítulo donde se desarrolla aún más. Pero en cuanto a lo narrativo, quiero sobre todo citar específicamente esta línea, ¿no? El medio rural era el sustrato fundamental en el que mi familia, tanto materna como paterna, ha ido entrañándose y sucediéndose. Creo que esta cita es fundamental para comprender la narratividad de la obra. De alguna manera está queriendo decir que somos tiempo, ¿no? Y que además hay una encarnadura en la que el campo y las personas que lo habitan son uno solo. Es una cita preciosa que me ha recordado también aquel famoso poema, ¿no? Bueno, no entro, pero a la manera de entender la poesía y la manera de entender la vivencia, la existencia. Siguiendo con los otros niveles narrativos. Bueno, hay que ver cómo se da el proceso de ficcionalización. Y de nuevo aquí pues lo dejo en manos de Fernando y de sus alumnos que podrán explicar mejor. Pero creo que sí que hay llegado a haber un paso, no llega a darse ese desdoblamiento progresivo que en el caso de esta obra sucede desde mi punto de vista en el momento en el que se da esa contemplación de las imágenes, en el momento en el que la autora se ve a sí misma contemplando. Eso es fundamental, porque entonces deja de verse como autora y aparece una voz que intenta explicar todo. No fue hasta la muerte de José Antonio, mi abuelo paterno, el veterinario, que empecé a detenerme en las fotografías que habitaban en las dos casas familiares. Y en el nivel del discurso, una cuestión que me persigue es ¿qué pasaría si esta narrativa invisible que forma parte de mi vida no fuera esta? Escribirla, tendría otra. Esta, por así decirlo, es mi narrativa invisible y aquí me cobijo, y aquí, y así, intento construir una casa, aún frágil, tímida, a veces cuerpo y a veces fantasma, donde tienen cabida surcos, ramas, animales y semillas, donde la palabra, latiendo, temblorosa, persigue quitarle sombra y polvareda al medio rural y a todos sus habitantes. Bueno, estos son todos los fragmentos muy poderosos y muy bellos de la obra, donde se ve claramente que si alguien no conoce y no ha leído este ensayo narrativo, puede pensar perfectamente que estamos ante la voz de un narrador, ¿no? Con todo ese componente además de metaficción que no desarrollo, pero que tenéis ahí. En cuanto al estilo, hay que señalarlo, ¿no? Que hay cierta irregularidad. Es muy interesante también para comprender la hibridez del ensayo. Hay momentos de una reflexión, como en este caso, honda, de una especulación, de un pensamiento muy potentes. Hay momentos líricos preciosos donde se ve un poco la sensibilidad poética que le ha llevado también a escribir poemarios y sin embargo hay pasajes que son, parece casi, no diría improvisados, ¿no? No quiero restar, los procesos de reescritura y reescritura son muy personales en los autores, ¿no? Pero donde se da una voz, sobre todo cuando se acerca más a lo político, una voz en la que casi hay una neutralidad estética, ¿no? Hay un borrado. Esos contrastes a mí me han llamado mucho la atención. Tampoco voy a decir que sea algo negativo en cuanto al proyecto literario. Esto, bueno, también lo dejo un poco como opinión, ¿no? Eh, Antepenúltimo punto. No lo voy a desarrollar porque quizás me esté alargando demasiado, pero claro, hay escenas, literalmente hay pasajes en que se describen acciones, se describen escenas concretas, incluso diálogos
que de alguna manera el narrador incorpora o a veces separa con un sagrado distinto, con cursivas para marcar que es palabra, testimonio real en ese momento recogido. Sobre todo hay que señalar las escenas familiares, que son las que más se señalan, ¿no? Aquí pongo dos, una con el padre y otra con la madre. Fundamental. La de la madre la voy a leer porque además me parece que es fundamental porque al final lo que está teniendo lugar en esta novela es un reencuentro, una reconciliación, no porque haya habido un problema, ¿no? Sino porque ha habido, desde su punto de vista de la autora, una distancia, una incomprensión por su parte de lo que llegaban a suponer las mujeres en su familia, ¿no? Y hay una reconciliación, de algún modo, con toda esa línea materna. Entrando en el pueblo, mi madre se acordó de que necesitaba laurel. Se puso las botas de su madre, se recogió el pelo, cogió las llaves de la cancela verde del huerto, agarró un canasto que solo llevaba unas tijeras y restos de hojas secas. Yo me quedé sentada mirándola. Ella cantaba mientras cortaba las ramas. Con cuidado, las iba metiendo en el cesto de mimbre sin que se cayera ninguna hoja. Ese día me contó que había mujeres que sabían leer el futuro con las hojas del laurel. Yo, un poco hipnotizada por el olor cada vez más fuerte, no podía quitar ojo a las flores del árbol. Algunas se caían al coger las ramas. Me recordaban algo y no sabía qué. Bueno, claro, es que estas escenas me han llevado a pensar que en algún momento creo que María Sánchez se planteó la posibilidad de escribir una novela, ¿no? Y no solo un ensayo, ¿no? Tiene un desarrollo con todos los componentes, ¿no? Descriptivos, narrativos, incluso dialogados, aunque se incorporen a la voz del narrador de una novela. Y también lo etnográfico, ¿no? La idea de poder leer el futuro con las hojas del laurel. Muy rico, de verdad, la obra. Y claro, hay escenas, hay personajes también. No los desarrollo, ya he citado a muchos de ellos, pero básicamente hay dicotomías marcadas. Eso es un hecho, ¿no? No se trata de maniqueísmo por mi parte, ¿no? Sino que hay dicotomías eh, entre los personajes masculinos y los femeninos, sobre todo en la cuestión de los familiares, y entre los trabajadores del campo, quizás podría haber puesto versus gente de la ciudad, ¿no? Porque sí que hay una connotación a veces peyorativa de esa amalgama de los urbanitas, ¿no? Que también es otra palabra en cierto modo peyorativa. Yo aquí quiero hacer una crítica, una leve crítica a los proyectos que reivindican en el fondo lo rural, ¿no? Las dicotomías son peligrosas, se puede caer en lo maniqueo y se nos olvida que la gente de la ciudad, en muchos de los casos, como ha pasado, bueno, todos tenemos ascendientes, vienen del campo, ¿no? Entonces, no se puede entender el campo sin sacar de la ecuación la reflexión que desde la ciudad se hace, porque precisamente en esa ciudad es donde viven muchas de esas personas que tienen nostalgia de sus orígenes rurales, ¿no? La misma María Sánchez, si no me equivoco, aunque está muy ligada al campo, trabaja en el campo, creo que en el fondo también se puede pensar de nuestra generación urbanita, ¿no? Entonces, en este sentido sí que hay que intentar integrar, ¿no? También las reflexiones, yo sigo bastantes cuentas, asociaciones, muchas de ellas en Twitter, jóvenes, bueno, no diré los nombres exactamente, ¿no? Pero Rehabilitar Tierra de Campo, Jóvenes de Castilla y León, cosas así, que muchas veces sí que enfrentan estos dos órdenes, cuando en realidad no se puede pensar en la idea global que hay una separación tan exacta. Y no se puede pensar que los estereotipos solo vayan de un lado hacia el otro, ¿no? No solamente hay estereotipos del hombre de campo, sino que también hay en el campo estereotipos del hombre de ciudad, ¿no? Y quien haya ido a su pueblo o al pueblo de su madre verano tras verano podrá comprender de lo que le hablo, ¿no? De que también en el campo, también en los pueblos se ríen enormemente de la gente de ciudad, de manera sana. Yo creo que hay esas pullas, esas disputas en el fondo, y eso nos enriquece y nos hace comprender al otro, ¿no? O sea, el estereotipo, y eso es algo que quizás casi no se dice, ¿no? Por lo políticamente correcto, pero existe. Y es muy rico y tiene que aparecer. Creo que, por ejemplo, la novela paródica sí lo ha abordado, ¿no? Ahí Gascón o Lorenzo sí que lo han abordado y es un hecho, es un hecho. Bueno, y en cuanto a la antepenúltima, y como digo, creo que voy a centrarme solo en la narratividad y los temas, si queréis, los desarrollamos luego en el conversatorio, porque además creo que se han incorporado personas que pueden hablar
del feminismo mucho mejor que yo. Claro, hay que hablar del espacio y del tiempo. Aquí sigo, una vez más, las teorías de Fernando Gómez Redondo, de las que, bueno, hemos aprendido todos. Fijaos esta idea, cuando mencionaba la cuestión del narrador homodiegético. Se consigue una rápida y efectiva inmersión del lector en la realidad textual. Y esto es algo que María Sánchez ha buscado a propósito, para que lo íntimo, lo afectivo, nos impregne y podamos sentir que estamos dentro de esa historia. En cuanto a las estructuras topográficas de la obra, yo señalo dos líneas. Por un lado, dualidad espacial campo-ciudad es un hecho, y el contraste, sin el cual no se entiende toda la obra, para reivindicar siempre lo rural. Y luego, en cuanto a lo que sucede con el personaje dentro de ese curso, también de conocimiento, hay un paso entre el camino iniciático y el redescubrimiento de un espacio. Gómez Redondo hablaba para Camino Iniciático de la novela Tiempo de Silencio, hablaba de cómo el personaje, que me corrija si me equivoco, esa especie de círculos concéntricos en torno a un problema, en torno a espacios muchas veces, y esto es lo que ocurre en el ensayo de María Sánchez, ¿no? Constantemente salimos y entramos al ámbito del campo, salimos y entramos. Ella misma se describe viajando, ¿no? Y ahí es donde, en esos viajes hay muchos procesos de rememoración. Y ese camino iniciático, que tiene mucho de ritual, ya desde el uso del término, lleva a lo que sucede en esta obra, que es reconocer un espacio que lo había visto desde otro ángulo durante toda su vida. Redescubrimiento del espacio, sobre todo identificación, y así pasa al siguiente punto, de ese espacio enigmático que tiene lugar al comienzo, cuando empieza a mirar las fotografías y empiezan a surgir numerosas preguntas muy, muy, muy sugerentes, que se pueden tirar de ellas para comprender estos fenómenos. De verdad, muy sugerente. La introducción a mí es casi lo que más me ha gustado de la obra, para llegar a una identificación con esas fotografías silenciosas, en blanco y negro o en color crema, que trastocaban el sentido de la existencia y el sentido de su situación en el mundo. Y en cuanto al tiempo, sintetizo. A mí me parece que las preocupaciones temporales son las que marcan, sobre todo, la posibilidad de hablar de narrativa en Tierra de Mujeres, ¿no? Muchos de los fragmentos a veces a mí me han recordado al comienzo de grandes novelas, con el uso de recursos como la analepsis que ahí sitúo. Y por último, y resumo, para ir un poco ya a la función y a las conclusiones. Es una novela plena de narratividad. He pensado en la imagen de la matrioshka, también por la idea de lo femenino, ¿no? Si uno siente que el libro, cuando lo tiene en las manos, es un bullir de voces, de todo tipo, ¿no? Hemos señalado antes, cuando hablábamos del sustrato, de la intertextualidad, de muchos de ellos. Sobre todo del testimonio de las personas que viven en el campo, que es algo que también me interesa muchísimo cada vez que regresamos al pueblo. Escuchar el pasado, escuchar la realidad de esos días, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, de la perspectiva del feminismo, la metáfora, que no sé si, me imagino que está ya, creo recordar, y esto, bueno, lo he aprendido de la maestra Adalia Padilla, experta también en estudios de género, la idea del cuerpo femenino como un lienzo. En este caso, María Sánchez utiliza el concepto de cuaderno vacío. Antes de ser madres, la mujer parece una especie de hueco en la historia del campo, ¿no? Bien, y ya para terminar, esto lo voy a decir un poco las conclusiones. Aquí están los temas, ¿no? Como he dicho, quería explicar por qué es un proyecto narrativo, sobre todo, y los temas son más visibles para todos, ¿no? El enfrentamiento entre el campo y la ciudad, la transversalidad de lo afectivo, la necesidad la teoría de los cuidados,
la España vaciada, la contestación que hace María Sánchez de manera sutil, sobre todo en alguno de esos capítulos, en el capítulo de la España vaciada, pero también en el capítulo de por un medio rural vivo. Y claro, todo el andamiaje de un feminismo de lo rural que va enfrentando determinadas cosas, que va visibilizando o mostrando fenómenos que son muy importantes de comprender, ¿no? Esa crítica a la ausencia de un feminismo en el mundo rural o de una concienciación que ella explica muy bien porque ella también se ha sentido interpelada y en el fondo a sí misma se señala por qué interpretó mal la conciencia feminista en el campo. Eh, bueno, está también por ahí Cristina Somolinos, ¿no? que ha trabajado estos días hablaba precisamente con ella, que ha trabajado a la mujer trabajadora en la narrativa española actual. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? El desarrollo que hace María Sánchez, en este caso, del trabajo rural, de la posibilidad de una sororidad feminista para poder... Hay muchas personas que lo dicen, ¿no? También esto en el feminismo, ¿no? Como muchas veces el verdadero cambio tiene que llegar a veces desde estas comunidades, a veces desde las comunidades indígenas, a veces de las comunidades trabajadoras del campo, es decir, las más invisibilizadas dentro de la invisibilización, el problema de la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para cerrar con las conclusiones, y perdón la extensión al final, yo creo de 45 minutos, no es ni una novela, pero tampoco diría que es un ensayo o que es un ensayo fuertemente hibridado, ¿no? Aquí señalo algunas posibles definiciones. Proyecto narrativo híbrido o una narrativa ensayística, a su vez de narrativas invisibles, auto y etnográfica. Ha sido un texto fundamental y debe seguir siéndolo para el debate que está encima de la mesa en nuestro tiempo. Ha habido cambios en estos 4 años sobre estos fenómenos, de visibilizar el campo, sobre todo visibilizar en este caso a la mujer rural. Y por último, para entender esto es de puertas para afuera, como decía, pero lo que ha sucedido en el interior de esa autora y también de ese personaje dentro de la obra, un autorreconocimiento, una integración entre dos generaciones que a mí me parece que se sintetiza en esa imagen preciosa que casi cierra la obra. Ese momento en el que la nieta toma, como ahí señala, esta vez era yo la que llevaba las botas de mi abuela puestas y un canasto propio. La integración, los elementos que nos vienen del pasado con lo propio, canasto propio, habitación propia, Virginia Woolf, y la imagen de la matrioska para comprender, desde mi punto de vista, esta novela. Las distintas generaciones, esta foto también la ponía el año pasado, 3 generaciones distintas, en este caso aquí está mi madre, la generación de las mujeres que emigraron del campo a la ciudad, junto a las que se mantuvieron toda su vida en el ámbito rural, muchas de ellas como trabajadoras del campo. Bueno, disculpar la extensión, de verdad que ahí también lo afectivo genera palabras, ¿no? Y genera evocaciones. Admiro a María Sánchez por haber sido capaz de concretar todas estas cosas que nos mueven, ¿no? Por dentro a las siguientes generaciones y por haberlo sido capaz de concretarlo en distintos fenómenos. Por favor, leed Tierra de Mujeres, pero leed también Cuaderno de Campo y id al blog, incluso a su cuenta de Twitter, porque también para actualizarse en estos temas es fundamental. Y además es una persona que interactúa muchísimo y que, bueno, muy abierta para el debate y muy necesaria también en nuestro tiempo. Muchas gracias. No sé si sigue oyéndose. Perdón. Juraría que... Sí. Ah, vale, vale.
No, te estaba dando las gracias, es que se me ha debido de ir el micrófono por el modo, ¿no?, en que has abordado todos los problemas de esta obra pues tan compleja, ¿no?, y tan difícil de examinar, ¿no?, hasta el punto de que es imposible, ¿no?, utilizar una etiqueta o un término genérico para poder calificarla, ¿no? Y esa ha sido una de las líneas de tu argumentación y es al mismo tiempo una de las líneas de reflexión que continuamente nos vamos encontrando a lo largo de la obra, como ella va rechazando absolutamente todos esos modelos genéricos porque ninguno le vale precisamente para el proceso que ella está buscando, ¿no? Yo llegué a pensar, bueno, pues si podemos denominar esta obra de alguna forma, sería, sí, un ensayo, porque de algún modo ese es además ella lo dice, ¿no? Tú has destacado que lo utiliza en varias ocasiones y sirva este ensayo como un ejercicio de justicia con la memoria y el reconocimiento hacia ellas, es decir, que es consciente, ¿no?, de que se le puede aplicar este término. Señalas que el concepto de autoficción no lo ves como válido o como justo para esta obra y quizás sea cierto, ¿no? Pero a fin de cuentas está hablando pues de ella misma, de su propia anclaje como escritora, de todas esas reflexiones, ¿no?, que le han llevado a enfrentarse ante estos problemas y quizá, bueno, pues hablar de un ensayo autoficticio podría ser un modo, ¿no?, de acercarnos a lo que pretende María Sánchez. En efecto, estamos ante una obra que tiene dos partes muy diferentes. Resume un poco el análisis perfecto de Javier en este sentido. En la primera parte, además, rechaza de forma clara la ficción, porque no le sirve, ni muchísimo menos, y sobre todo lo que no le sirve son las ficciones, como ha indicado Javier, que han sido ideadas por autores que sin pertenecer al entorno rural intentan recrear ese medio sin conocerlo, ¿no?, sin formar parte de sus raíces, no de sus tradiciones, porque tampoco tendríamos aquí una búsqueda del folclore, ¿no?, o una forma de intentar pues salvar todas esas tradiciones literarias, culturales, festivas, etcétera. Ella va mucho más hondo, ¿no? Ella está hablando pues del trabajo, ¿no?, del sudor real, del campo vivido pues durante largas horas de un trabajo agotador y que ella sigue encontrando en su ejercicio diario de ocuparse como veterinaria pues de muchos de estos problemas. Entonces, claro, hay un cambio muy importante entre la primera parte, que sería la que correspondería a esa dimensión ensayística, en donde ella busca fundamentalmente establecer esa defensa del feminismo rural, como Javier ha dicho, habla de ecofeminismo, lo que estaría también en consonancia con ese grupo de investigación, y habla de los lazos entre las mujeres, el feminismo, la naturaleza y la ecología. Entonces, evidentemente, claro, no tiene cauce genérico para poder recoger todo ese proceso y sobre todo no le vale para nada, ni muchísimo menos, como decíamos, la narrativa tradicional. Es decir, hay una pregunta que se plantea y dice, ¿quién es el que cuenta la historia? O incluso, por ejemplo, se dirige a los lectores, ¿no?, que puedan acercarse a su libro. Sería un ejemplo de lector implícito, de narratario, ¿no?, el modelo B1 que señalábamos. Señores, no se ofendan cuando dice, ¿no? Dice que no necesitamos que nos deis voz, que la tenemos, que sabemos hablar, escribir y contar, ¿no? De repente, bueno, pues todo esto nos está efectivamente marcando cuál es el objetivo de esta obra, es decir, generar, ¿no?, una suerte de círculo en el que pues todas estas mujeres están por fin identificadas, se pongan en pie, ¿no?, y sean capaces pues de adquirir una identidad en este aspecto. Incluso un grito de protesta que no es paradójico, pero que es muy cierto. Dice, no somos la España vacía. Y a continuación, con una larga anáfora verbal, empieza somos, para que se tenga conciencia de que es un mundo que sigue existiendo, que sigue latiendo y que sigue, lógicamente, buscando esa
forma de manifestarse. Hay otra frase suya: el medio rural y sus habitantes no necesitan que ninguna literatura los rescate. Habla, sí, de Miguel Delibes, habla de Félix Rodríguez de la Fuente también, por otra parte, ¿no? Porque ella, lógicamente, como veterinaria, ¿no? Sigue mucho el mundo de las aves, pero no le gusta para nada, ¿no? Esos procesos, ni de divulgación más o menos científica o pseudocientífica o literaria, ¿no? Porque no encuentra ese reconocimiento a lo que son las verdaderas, ¿no? Raíces de esa identidad. Entonces, plantea un proceso, intenta escribir una obra que sea enteramente distinta. Javier ha insistido en ese concepto de la narrativa invisible, que me parece perfecto, ¿no? Y dice, ahora nos toca a nosotras construir nuestra narrativa. ¿No? Y ese es un problema genológico, es decir, la que nos tiene en cuenta. ¿No? Y por eso, y está muy bien articulado el libro, construye esa segunda parte con la memoria de esas tres generaciones familiares, la tatarabuela, la abuela, la madre, ¿no? Y porque dice, de nuevo pienso en esa narrativa invisible, buscando historias de animales y árboles, fotos y anécdotas de mi familia. Y aquí hace algo que no había hecho en la primera parte, porque hay un momento en el que se permite utilizar la tercera persona para hablar de ella misma, cuando dice, padre e hija se sientan. Se está viendo a sí misma de niña. Una apoya su espalda en el árbol, el otro se queda cerca. Está hablando de sí misma, pero lo hace en tercera persona, y ese sí que es un recurso ya una vez, ¿no?, configurado ese cauce de la narrativa invisible a través, ¿no?, de esos medios o de esos procedimientos, está recuperando esas tres historias familiares de esas tres mujeres que fueron determinantes en ese sentido, ¿no? Por ello, claro, es lo que más me ha gustado de la obra. Una primera sección en la que está tocando muchos problemas, ¿no?, políticos, ecológicos, de identidad rural, de identidad femenina, de identidad social, para que el campo adquiera conciencia de su propio valor, ¿no?, y de la importancia que tiene que llegar a tener, y una segunda en donde sí que está entrando de una forma directa en esas tres historias paralelas, ¿no?, que acaban convergiendo en su propia vida a través de los tres árboles, como nos ha recordado, que tienen una simbología muy clara en la cultura occidental, que la madre sea, pues, por ejemplo, el olivo, ¿no? Es esencial, ¿no?, en este sentido, ese saber, ¿no?, que ella hereda y que de alguna manera lo convierte en la voz que queda aquí marcada. Bueno, tengo algún aspecto más, pero como siempre, pues quiero que sean, además Javier pues ha aludido a algunas de las personas que están ahora presentes, algunos han tenido ya que ir porque estamos ya en las 18:13. Javier, ¿quieres señalar alguna cuestión a lo que he indicado antes de que demos voz pues a Cristina Somolinos, por ejemplo, a la que has mencionado, o a Enrique Álvarez, que estoy seguro que tiene también cosas curiosas que comentarnos? Claro. Omar, que seguramente que se habrá reencontrado a sí misma en muchas de estas páginas, igual que Lourdes. Dinos, Javier. No, muchas gracias, Fernando. Sabía que, bueno, en alguno de esos planos, pues complementarnos, seguro que, porque lo que decía, ¿no? Siempre tiro de lo que aprendí en tus clases para abordar la narrativa. He de decir que, bueno, a lo mejor todo el mundo, todo el auditorio lo sabe, pero yo principalmente trabajo poesía, entonces también este ciclo me encanta por poder volver a esos orígenes, ¿no? Y con el tema de la autoficción, yo ante todo mi ignorancia, porque reconozco que no he progresado lo suficiente como para poder hablar del asunto, y claro que tendría que revisarlo desde ahí, ¿no? Cuando lo has dicho que puedes un ensayo autoficticio, pues vamos, perfectamente. No quiero decir yo que no sea válido, ni mucho menos que la autoficción no se pueda aplicar, porque como digo, lo único que me parece es que no hay la conciencia meta de la autora en hacer un proyecto de esa manera, aunque claro, la autoficción, como es una teoría que se ha desarrollado tanto, hay elementos de autoficticios, eso seguro, ¿no? Y sí que debería revisarlo desde ahí. Y me ha parecido muy interesante para poder hablar realmente ya de proyecto narrativo, sobre todo en la segunda parte, cuando señalas el desdoblamiento en una tercera persona que
que no me había dado cuenta, ¿no? O sea, y eso que es un pasaje bellísimo, casi de los que abren ese segundo apartado. Entonces, bueno, pues gracias por las indicaciones que además he anotado para seguir estudiando la obra más adelante y que hable, pues sí, todos, vamos, todos los Sí, que puedan, porque efectivamente. los Gracias compañeros a ti, mejor que Javier. lo digan. Efectivamente, a ver, ¿queréis participar con alguna idea, alguna sugerencia, si os habéis acercado a esta obra? ¿Algún comentario? Enrique, dinos. Buenas Hola, tardes, buenas Enrique. tardes. Sí, estoy. Bueno, yo, cómo no, empezar dándole la enhorabuena a Javier, dándole las gracias también, porque yo creo que ha dado un repaso teórico y sobre también la teoría de géneros, que yo, vamos, estaba completamente fuera de todo esto, ¿no? Yo había leído la novela simplemente como un ensayo, bueno, he dicho novela y que la he leído como un ensayo, ahí ya me estoy delatando, pero sí, yo la había leído como un ensayo, ¿no? Tal cual, sí que no me había planteado en ningún momento que se pudiera contemplar desde la narrativa. Y sobre lo que comentáis de autoficción, yo por lo que he trabajado de autoficción, que ha sido muy poco, ha sido tan solo una asignatura con Ana Casas, sí que ella nos insistía mucho, a lo mejor también esto es un punto de vista o una forma de contemplar la autoficción, en que no es solo el texto, sino que también cómo se lee, ¿no? Y yo en este sí que no he tenido ninguna pista que me diga que debe haber un pacto. No, ella se refiere al pacto con el que el lector lee una novela autoficcional, lo llama el pacto ambiguo, ¿no? Porque no es ni un pacto ficcional ni un pacto ensayístico o biográfico, ¿no? Sino que es algo intermedio. Entonces yo ese pacto ambiguo no lo he tenido. Yo lo he leído como un ensayo muy literario, desde la primera persona, pero claro, yo después de esta presentación sí que no puedo más que asentir ante todos los argumentos que habéis desarrollado, tanto Javier como Fernando. Yo sí que tenía alguna cosa más apuntada, porque al principio de la presentación, Javier, has hablado de lo rural, un poco diferenciándolo de lo neorural. Yo aquí te planteo una pregunta para ver si lo he entendido bien, qué diferencia puede haber entre estos dos términos. Y casi como lo que yo veo es lo rural es hablar de todos estos temas desde el campo, ¿no? Por así decirlo, desde una persona que ha vivido siempre en un ámbito rural, y lo neorural necesita que el punto de vista sea urbanita, ¿no? Que sería casi lo que estamos haciendo en este ciclo, porque al final, yo creo que cuando se analizan todos estos fenómenos desde una academia, como puede ser la universidad, ¿no? O desde el ensayo académico, al final todo esto está siempre impregnado de urbanismo, ¿no? La universidad es una institución 100% urbana. Entonces, claro, ¿cómo se puede aproximar una institución tan urbana como la universidad a fenómenos rurales? ¿No? Es una pregunta que me surge. Luego también en los temas políticos que surgen en la novela, que yo creo que al final también es un ensayo puramente político, sí que a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre el movimiento de la España vaciada. Lo tenemos muy próximo por las elecciones de Castilla y León. Y yo leyendo a María Sánchez sí que me he dado cuenta de estos dos tiempos que ella menciona, ¿no? Que los cambios sociales parece que van mucho más rápidos en las ciudades y que desde las ciudades esperamos que se apliquen con la misma rapidez en el campo, pero que eso no llega nunca a ocurrir y que lo podríamos aplicar, como decía, a estos partidos políticos que han surgido, que son, yo creo, no, corregidme si estoy equivocado, pero en su mayoría bastante conservadores y que están representados por hombres, ¿no? Casi que la mujer rural no se ve representada en este movimiento de la España vaciada, o por lo menos no lo ha hecho hasta ahora. A lo mejor Cristina Somolinos también puede ayudarnos con esto. Y bueno, yo creo que ya he mencionado todo lo que tenía apuntado. De nuevo, Javier, muchas gracias, porque no solo ha sido una lectura muy gratificante, sino que además ha sido una presentación que me ha cambiado por completo la forma de ver la obra. Bueno, gracias, Quique. Muy sugerente todo. A ver, voy rápido. Con el tema de la autoficción, fíjate, yo creo que lo que ahí ocurre muchas veces es que el horizonte de expectativas lo traemos ya con nosotros, ¿no? Con nuestro marco teórico. Entonces, un especialista en autoficción o un narratólogo que esté al día un poco de las teorías que se trabajan y de las modas literarias, seguro que encuentra elementos de autoficción que un
desconocedor como yo de esa teoría en profundidad no ha visto tanto. Y esto nos puede pasar a todos. Yo, por ejemplo, trabajo poesía neomística y creo ver a poetas místicas que cuando luego les pregunto me dicen, yo no soy místico, yo no soy mística. Digo, bueno, claro, entonces es el problema de llevar incorporado algún marco teórico y muchas veces más que leer lo que hacemos es buscar, ¿no? Buscar los elementos que nos den continuidad un poco a nuestras propias reflexiones o artículos académicos, ¿no? Entonces, desde luego que sería muy interesante trabajarlo desde ahí y es una prolongación que anoto, ¿no? En relación con lo del ensayo, otra cosa que quizás no he dicho es muy importante que se vea que es algo muy propio de nuestra actualidad literaria, y ahí remito al artículo de Cuadernos Hispanoamericanos que está en abierto, de Chico, Ale Chico, pero que en el fondo el ensayo, yo he pensado en la novela de Kundera, he pensado en las novelas de Handke, ahora mismo me ha venido, cuando estaba leyendo una de las citas de María Sánchez, me ha venido Azorín, ¿no? Ahí Fernando podría hablar un montón de, bueno, esos momentos donde los ensayos también tienen un elemento narrativo o viceversa, ¿no? Para seguir pensando sobre esa línea. En cuanto a qué es lo neorural, bueno, es una pregunta, yo creo que no está cerrada. En primer lugar, tengo que decir que pensé hace unos años, ¿no? El exceso neológico que hay a veces también por defecto profesional, ¿no? Intentamos innovar en la academia y utilizamos, fijaos, hemos hablado al principio, se ha hablado de post-misticismo, se puede hablar de lo post-secular, hay un exceso quizás en este uso de prefijoides, que creo que era el concepto de lingüística. Ahora bien, si se habla de neorurales, sobre todo porque ha habido un cambio de paradigma poderoso, que es el que señalaba en el fenómeno inicial, el paso de sociedades principalmente rurales a una sociedad urbana. Y ahí también importa mucho la idea de aldea global, etcétera, ¿no? Que creo que era de McLuhan, si no recuerdo mal, creo que sí. Corregidme si me equivoco. Entonces, claro, se podría preguntar, hay un elemento rural y el neo quizás sobre, ¿no? Igual que para muchos les sobra el neo de neomisticismo. Pero sí, efectivamente, el ángulo desde el que se mira es una manera de entender por qué es neorural, por qué son neocampesinos. El ángulo del que se mira, si lo miro desde la ciudad y hablo, o como desde una institución académica y hablo de lo que significa el trabajo del campo, con esa anécdota que os contaba de mi tío, eso podría ser lo neorural. Si lo miro desde la perspectiva de esas personas que efectivamente han dejado la ciudad para trabajar en el campo, como pastores, etcétera. Hay casos, hay documentales del escarabajo verde, etcétera. Buscad en RTV de la Carta, interesantísimos. Y luego también como fenómeno literario. O sea, la literatura de este siglo XXI que se ha centrado, sobre todo en una década concreta, en el campo y en estas miradas muy distintas, esa literatura no es la misma literatura que la de Fray Luis de León, ¿no? Ha habido unos cambios tremendos. No es la misma literatura que la de la presencia del campo todavía real en la mujer, la novela de posguerra, en muchos casos. No, es otro fase. Entonces se tiene que hablar de neo-rural. Con este tema de la España vaciada, fíjate, yo te quería devolver la pregunta, ¿no? Y espero que también, claro, ahí hablemos del resto. Hay más de un cántabro en la sala y yo no sé si se podría... la España vacía, por ejemplo, Sergio del Molino dejaba fuera a Cantabria, dejaba fuera a Almería, zonas donde yo he vivido y que he sentido que también podía tratarse de esto, ¿no? Y no sé cómo lo verías, si también se puede llegar a pensar en tantas comunidades, en tantas regiones, ¿no? Por ejemplo, de vuestra comunidad para entenderlo, ¿no? Perdón que me extendió mucho. Bueno, pues ¿Quién quiere contesto. recoger el guante? Enrique, ¿querías añadir alguna cosa a la reflexión de Javier? Sí, como ha mencionado el tema de Cantabria, respondo rápidamente. Yo llevo poco aquí, pero por lo que veo, sí, aquí el movimiento de España vaciada o España vacía está muy limitado a las zonas de los valles interiores, ¿no?
que tampoco lo serían mucho porque son turísticos y en verano a ver Claro. quién habla ahí de España vaciada. Pero vamos, en la costa, desde luego, Sí, sí. es impensable hablar de que esto es España vaciada, ¿no? Mm. Claro, es estacional, ¿no? Porque bueno, Sí, mi año en comillas por un momento, además en comillas y en confinamiento fue una experiencia un poco en ese sentido también, ¿no? De estar, pero sí, el turismo lo que dices es que rompe totalmente con una realidad pues más de Aragón, Castilla, etcétera, Extremadura, ¿no? Sí, La Mancha. Cristina, ¿no? Cristina, sí, Cristina, buenas tardes, bienvenida a este ciclo de nuevo. Cuéntanos. Bueno, hola, ¿cómo estáis? Yo no pensaba intervenir, pero como me mencionabais, pues bueno, me veo un poco obligada y sobre todo pedir disculpas porque me he confundido con la hora y he llegado bastante tarde, así que bueno, poco voy a poder decir porque además tampoco he leído la novela. Pero ahora que estabais comentando estas cuestiones, bueno, me ha parecido súper interesante la parte de esta sesión a la que he podido asistir. Y ahora que estabais comentando esta cuestión sobre la España vaciada, yo me pregunto si esto realmente tiene que ver con que efectivamente no haya habitantes o que, bueno, aunque haya pocos habitantes, realmente lo que no haya es servicios. Es decir, puede ser España vaciada, por ejemplo, estoy pensando porque justo ayer salió una noticia en el diario.es sobre un campo de concentración bueno, que han encontrado en Jadraque y ponía, se encuentra un campo de concentración en la España vaciada. Bueno, Jadraque tiene centro de salud, tiene instituto, tiene servicios, tiene población. Entonces me pregunto si ese término ya se está empezando a usar para hablar de cualquier realidad fuera de las capitales y fuera de los grandes núcleos, ¿no? O sea, como si se estuviera a la vez ese término vaciado, ¿no? de contenido. Me hago esta reflexión. Y nada, bueno, simplemente esa es mi pobre aportación a este debate. Nos parece muy pertinente, efectivamente, porque a veces la propia María Sánchez lo señala en su obra, ¿no? No somos la España vaciada, porque está lógicamente reclamando no la recuperación, ¿no? Sino que la gente adquiera conciencia, ¿no? de la trascendencia que sigue teniendo el mundo rural, efectivamente. A ver, Sí, Javier, ¿querías comentarle algo a sí, Cristina solo antes de rápido. dar paso a Bueno, Diego? Sí. agradecerle que se haya acercado, que haya intervenido. La he estado yo molestando esta semana con algunos audios para compartir. Bueno, pues ya como al final le dije, no voy a entrar tanto en teoría de feminismo, además de la mujer trabajadora, pero me gustaría, ¿no? que pudiera también escucharlo, ¿no? Y se lo agradezco. Y el tema de la España vacía, fíjate, aunque Sergio del Molino comienza con un factor puramente demográfico, empieza señalando, ¿no? Que si somos la Laponia española también es otro ensayo y demás, ¿no? Del número de habitantes que hay en esa meseta principalmente, en lo que luego se le ha criticado y por eso se ha empezado a utilizar yo creo el concepto vaciada, es por decir, bueno, es que vacía parece que es una cuestión de sustancia filosófica, espiritual, ¿no? Como si no hubiera nada, ¿no? Y en realidad lo que está ocurriendo es que hay una despoblación y que efectivamente hay una falta de recursos progresiva y de derechos, etcétera. Pero la gente que reacciona así, de hecho, contra esta teoría casi interpretación sustancialista, lo que piensan es lo contrario. A lo mejor es la España más plena de todas, porque es la que es la que contiene el acervo de las tradiciones, de las raíces, de las lenguas incluso, ¿no? Que se hablan en, en España. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí. Mm. Diego, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, ¿Sí? ¿Se me oye? sí, Sí. se te oye. Sí, Hola, sí. buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Es un placer volver a escucharte, que llevaba ya mucho tiempo sin escucharte desde aquellas clases de crítica literaria en Alcalá. Bueno, yo quería hacer un breve apunte desde mi particular, o sea, desde mi lectura personal y volver sobre la diatriba entre ensayo y narrativa. Yo decir y rescatar tu último apunte, por ejemplo, en la presentación, al decir que
que era necesario leer antes de quizás de este texto de Tierra de Mujeres, leer Cuaderno de Campo. Yo en cuanto a la diatriba de ensayo y narrativa he llegado a Tierra de Mujeres con la perspectiva íntima de Cuaderno de Campo. Y al llegar desde esa perspectiva yo no he tenido dificultad en entrar en el cauce narrativo del texto que es Tierra de Mujeres, porque al leer Cuaderno de Campo ya vienes digamos, con el padre de María conocido, con la madre de María conocido, con las abuelas de María conocidas, ya entras al texto de Tierra de Mujeres con un pozo íntimo, con un pozo de las genealogías de las que habla ella, conocidas. Ya tienes una intimidad con los personajes, y esa intimidad con los personajes y con las voces de esos personajes yo creo que dejan a un lado el peso, digamos, de la escritura más parca del ensayo. Creo que es, como decías, completamente necesario leer Cuaderno de Campo para entender realmente el verdadero sustrato y la verdadera orientación del texto que es Tierra de Mujeres. Y ya. Muchas Estar gracias, más Diego. de acuerdo contigo, Diego, efectivamente. Seguramente esa obra apuntarle, ¿no? Sobre todo porque trae consigo esos pilares, ¿no? Ya de las figuras esenciales a las que va a remitir María Sánchez. Sí, bueno, a mí también me encanta volver a escucharte. Sí que hace ya años entre unas cosas y otras. Y estoy de acuerdo, yo también leí primero Cuaderno de Campo y quizás ya por eso sientes como una voz personaje integrada. Y al final, lo que creo es que en el fondo se vierta en un poemario, se vierta en un ensayo más o menos narrativo, se vierta en su blog. El objetivo de María Sánchez, efectivamente, es una cuestión. En la enunciación general es una narración, ¿no? Narrar, contar, escribir, como dice también en el ensayo, desde el medio que sea, normalmente desde medios audiovisuales, desde la radio, desde medios digitales como su blog, esa narrativa invisible, ¿no? Sí, yo recuerdo. Pero sí es cierto, si no llegas desde ahí atrás, a lo mejor puede costar un poquito más. Sí, no, recuerdo un párrafo en concreto del principio de la obra en que María Sánchez dice explícitamente que rehúsa hacer un ensayo con datos, explícitamente político, explícitamente técnico. Yo, bueno, creo que ese párrafo también es esencial. Claro. Gracias, Diego, sí, lo apunto. Mar, veo tu micrófono puesto. Sí, ¿Querías hola. intervenir? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Javier, por la presentación. Me ha gustado. Yo, al contrario de lo que ha opinado Diego, para mí la obra es un ensayo, porque no he leído la obra anterior, entonces lo he visto desde esa perspectiva. Es verdad que veo esas dos partes en la obra, y para mí la primera parte sobre todo es la reivindicación de la figura de la mujer en el campo y la reivindicación del campo. Yo creo que ella pues hace una, como dice en el título de la obra, una mirada íntima, yo diría también una mirada pues casi femenina y hacia el mundo rural, porque, bueno, pues hace pensar te hace reflexionar pues sobre lo que comes, qué ha pasado, de dónde viene, quién lo ha trabajado, o sea, cosas que de manera cotidiana, o sea, en las que no piensas, ¿no? Y entonces, pues desde ahí creo que es una reivindicación al campo y a la mujer en el campo. Además es que yo creo que es necesaria esta reivindicación porque no se conoce el campo. O sea, yo creo que preguntas a una persona de ciudad qué árbol es este y nadie sabe identificar un castaño o un roble. Entonces es esencial que la gente pues saboree, vea,
observe, conozca, y eso solo te lo da, pues, bueno, el viajar un fin de semana a un pueblo e interesarte por él y por lo que ahí se hace. Hay una escena en la obra que a mí me gusta mucho, que es cuando ella dice, no recuerdo exactamente, creo que era su madre, que les cuenta que en el olivo este en concreto, su padre le hizo un columpio. Entonces, para mí ese matiz, esa reflexión, pues me parece como muy, no sé, me parece muy poética, muy bonita, ¿no? Porque es verdad que yo creo, ya no solo en sí hacia esta novela o por lo que represente, pero creo que es interesante esa idea de que hay veces que no conocemos lo que han sido nuestros padres y lo que les ha hecho ser felices. Entonces, desde ahí también creo que es una reivindicación pues a ese conocer a nuestros mayores, ¿no? Hay otra parte en la novela o en la obra que dice al final de todo como que la cultura es ese espejo en el que te miras, y esa reflexión también me interesó mucho. Yo creo que la gente se queda con lo bonito del campo. Ya desde hace 30 años existen las casas rurales, o sea, la gente va al campo pues a desconectar, a desestresarse, a disfrutar de la parte amable, pero es cierto que hay una realidad que es que los pueblos se están vaciando, ¿no? En el pueblo de mis padres tengo el hijo de unos primos, es el único niño de su clase que tiene 10 años y todo lo demás son niñas. Entonces, creo que está muy asociado vivir en un pueblo con trabajar en la agricultura, y ya a raíz de la pandemia la gente está descubriendo también que se puede ir a un pueblo a teletrabajar. Entonces, creo que va a haber una modificación, no sé si decir social, cultural, de lo que significa vivir en un pueblo, y afortunadamente espero que sea así. Bueno, pues nada más. Gracias. Muchas gracias, Mar, por compartir esas experiencias y sobre todo las primeras ideas de conceptos teóricos. Javier, ¿alguna cuestión? Sí, muchas gracias, Mar. Esto también nos lo hemos planteado, ¿verdad? Yo creo que hay muchos jóvenes Sí. que estarían dispuestos a vivir en ámbitos rurales, pero no se está facilitando, ¿no? O bien no llega Internet, o bien hay menos recursos, como ha señalado antes Cristina Somos, ¿no? O sea, va al contrario. Y me ha gustado mucho, me ha evocado mucho lo que decías de no saber el nombre de los árboles. Me ha recordado mis paseos, los paseos que con mi tío, que dábamos tanto mi hermano como yo. Mi hermano casi hace ornitología por esa línea. Y sí, es que al final es percibir el mundo de otra manera. Con una amplitud, una profundidad, efectivamente, caminar y saber cuáles son los elementos, ¿no? Frente a la uniformización y a esa neutralidad de la realidad que pueden llegar a vivir. Por mucho que haya hiperestesia a través de los medios, las aplicaciones, en realidad hay una uniformización del mundo, ¿no? Y fijaos que ya incluso hay algunos psicólogos, que creo que son psicólogos, que están empezando a diagnosticar el trastorno por déficit de naturaleza, que tiene que ver también en parte con esto, si buscáis por ahí información. Sí, pues esto es interesantísimo. Indudablemente lo que acabas ahora de señalar. Pues bueno, ha sido uno de los debates más intensos, a pesar de que estábamos pocas personas aquí. Yo creo que la obra lo merecía, sobre todo la pluralidad, ¿no? de temas, ¿no? Y de asuntos que trataba. Yo sí quería señalar que veníamos de una obra
de Elisa Victoria, en donde se nos hablaba de una niña, de Marina, lo recordáis la semana pasada. Aquí también el peso de la infancia es muy importante, pero es enteramente distinto, porque recordáis que la infancia, tal como la concebía Elisa Victoria, era un periodo pues realmente lleno de peligros del que deseaba su protagonista salir. Aquí hay una frase en donde María Sánchez dice: mi infancia es un destello. Es absolutamente todo lo contrario. Y por enlazar con la obra que nos queda para la semana que viene, también la protagonista pues nos va a permitir sumergirnos en ese mundo de la infancia, en la obra de los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, a través de una voz interior que, por cierto, aquí aparece incluso en el principio de la novela, perdón, o del ensayo, de como queramos llamarlo, dice: esa voz diminuta que me dice que todo está bien, nos dice María Sánchez. O sea que hay unos corredores, ¿no?, de unos textos a otros que yo creo que dan sentido, bueno, pues a los ratos que estamos pasando aquí en torno a estas novelas. Así que voy a poner ya cierre a la grabación ahora mismo